adelante con nuestro tema en este domingo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Rompiendo qué? Cadenas, rompiendo grilletes, rompiendo todo lo que nos impida. Y quiero comenzar con Jeremías, por favor, con Jeremías capítulo 33. Jeremías, él mismo Jeremías 33:6. Vamos a comenzar, por favor, vamos allá. Quiero también aprovechar en esta mañana, porque seguiré hablando de lo que hablé la última vez, que esto es como una segunda parte sobre el reino de Dios, pero también sobre la sanidad. Así que si usted en este día nos acompaña desde cualquier ciudad, saludos para todos, cualquier lugar del mundo, por favor, escríbanos de dónde nos ve, alguna petición, pero también si desea que oremos por alguna persona que esté pasando por alguna enfermedad, atravesando alguna dolencia, por favor escríbalo y nosotros aquí hoy oraremos por esa persona. Hágalo, puede ser su momento, puede ser su día, puede ser la oportunidad que Dios pueda tener hoy para que juntos podamos orar por ese ser querido, por esa vecina, por ese amigo, por esa persona que usted aprecia, o si no aprecia, pues aún por tu enemigo podemos orar también. Así que por favor, escríbanos, yo voy a leer su nombre, estaré orando por su necesidad y estaremos acá ministrando la palabra de Dios. ¿Está de acuerdo? Pero vamos a ir con Jeremías 33, versículo número 6. Vamos allá. Creo que ya estamos al aire, estamos en vivo y en directo, entonces vamos allá, Jeremías 33, versículo número 6. Vamos a leerlo, todos, por favor, vamos a leerlo. Dice, he aquí que yo les traeré sanidad. ¿Qué fue lo que trajo Jesús? Bueno, Él es sanidad, Él es el verdadero pan del cielo. Él es sanidad. Él no sana, Él es sanidad completamente. Entonces, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos con Jesús? Es claro que tenemos sanidad. Es claro que tenemos medicina, porque Jesús es gracia y la gracia es medicina. Entonces la gracia lo que hace no es volvernos desgraciados. La gracia nos sana, es nuestra medicina. Y Jeremías profetiza unos años antes de la cruz, hablando del Mesías, diciéndole que él viene. ¿Con qué viene Jesús? Con sanidad, porque Él es sanidad. Él tiene un deseo, curarte, trae medicina, bendecirte, revelarte abundancia de paz y de verdad. ¿Está de acuerdo? Entonces de eso es lo que hablaremos en el día de hoy, rompiendo grilletes, rompiendo cadenas. Así que el Evangelio es un llamado a que despertemos. Amén. No tome como normal lo anormal. Por favor, no asuma como normal lo anormal. El Evangelio es un llamado a despertar. Es un llamado a darnos cuenta que la mentira ya murió, que el diablo ya murió y que la verdad ha sido revelada. Entonces, ¿cuál es el llamado del Evangelio? A que despiertes, pero también para que te des cuenta que la mentira murió. Eso es muy importante, y que la verdad ha sido revelada o está siendo revelada en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, dice ahí, Jesús liberó nuestra mente. ¿Dónde estábamos confundidos? ¿En dónde estábamos atados? ¿Dónde éramos enemigos y extraños? ¿En dónde? En nuestra mente, pero Jesús liberó nuestra mente. Gracias a Dios, tenemos la mente de Cristo. Ahora, lo que le voy a recordar hoy a usted es para que por favor no le quede en información, que no solamente lo anote, sino que le lleve
su corazón. Es bueno escribir y hay que hacerlo porque somos enseñables, pero que nos llegue a dónde? A nuestro corazón la palabra que se llama Jesucristo. Entonces, ¿qué hizo Jesucristo? Liberar nuestra mente para a nuestro sano juicio. Cuando yo normalizo lo anormal, tengo un problema mental. Pero cuando yo despierto a la verdad, entiendo que Jesús ya nos liberó de una mente confusa, distorsionada. Entonces, no aceptamos las mentiras más, las mentiras del diablo, como la ruina, la maldición, la enfermedad, la miseria, la indignación, no lo aceptamos más, o la indigencia, no la aceptamos más. ¿Por qué? Porque la mentira murió. Ahora tenemos la mente sana, la mente de Cristo, y por lo tanto es lo que queremos saber. Dios te ama demasiado. ¿Cuánto creen que Dios te ama? Mucho, mucho. Dios te ama mucho porque de tal manera amó Dios a quién? Al mundo, que dio a su Hijo único, unigénito, para que todos, al verlo a Él, sean salvos. Al recibirlo a Él, o abrazarlo a Él, sean salvos. Entonces Dios te ama y nunca cambiará de opinión. Amén. Entonces nunca Dios va a cambiar de su forma de pensar hacia nosotros. Siempre nos ve amados. Pero Dios siempre te ve bendecido. Siempre te ve próspero, siempre te ve sano, siempre te ve como Él te hizo, bendecido con toda bendición. Entonces, la confesión de la fe, mira la frase, la confesión de la fe de Dios es el lenguaje de la redención. Entonces, nuestra confesión, ¿qué es confesión? Homologeo. ¿Qué es homologeo? Decir lo mismo que Dios dice. Amén. Entonces, ¿qué hablamos nosotros? Redención, 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 redención. ¿Qué pasó en la redención? Todo a nuestro favor. Todo lo hizo el Señor por gracia. Todo ha sido un regalo. Entonces la confesión de la fe de Dios es el lenguaje de la redención. Amén. Entonces hoy hablamos vida, hoy hablamos sanidad, hoy hablamos gloria, hoy hablamos que tenemos una vida abundante, generosa, amplia, buena en Cristo Jesús. Entonces, Dios no te creó para morir. Primera verdad. Dios nunca te hizo para morir. Dios no te creó para el dolor y la miseria. Entonces, cuando yo escucho esto, yo digo, Señor, pero la gente está viviendo lo contrario. Si tú no nos creaste para morir, la gente está muriendo. Si tú no nos creaste para la miseria y para la indigencia, la gente está viviendo eso. ¿Qué pasa? Simplemente nosotros hemos creído la mentira más que la verdad. Y nos hemos defendido y hemos defendido esa mentira y que nosotros pues no entendemos lo que la palabra ha hecho todavía en nosotros. Entonces, dice que Dios no te creó para el dolor y para la miseria. Dios nos hizo para la vida. Jesús aquí vino y ¿qué dijo? ¿Qué nos trajo Él? Vida y ¿qué más? Pachito, vida, vida y vida en abundancia. Amén. Tenemos vida abundante en Cristo. Entonces Dios nos hizo para la vida, para compartir su gloria, para compartir su plenitud y su gozo. Te hice para vivir en comunión. Esa fue la respuesta de Dios a la caída de Adán. ¿Cuál fue? A la caída de Adán y Eva, Dios le da una respuesta. Tú me perteneces. Somos propiedad de Dios. Nadie está en el primer Adán. Primera verdad que usted debe saber hoy. Ninguno de los que estamos acá, ninguno de los que están en el mundo ya están en el primer Adán. No están, mejor dicho, no están en el primer Adán. Ya no están en el primer Adán. Amén. Ninguno de los que estamos acá estamos en el primer Adán. Todo el mundo está en el segundo rey. Todo
mundo está en Cristo. Amén. Eso es lo que dice la palabra. Donde está el rey, el reino está. Amén. Donde está Cristo, el reino está. El reino es una realidad que Jesús encarna. Por eso los milagros no son publicidad del reino, son el reino mismo. Amén. Cuando usted ve un milagro, no es la publicidad del reino, es el reino mismo, porque el reino no está lejos. El reino ha llegado, el reino está encarnado, el rey es un rey y el rey se llama Jesús. Amén. Y Él es el rey de nuestras vidas, Él es el Señor de nuestras vidas y vivimos en el mejor reino, en el reino de su amado Hijo. Por lo tanto, está asegurada nuestra victoria, porque el rey que reina ya tiene todo poder, toda autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. Amén. Entonces, por eso los milagros no son publicidad del reino. ¿Son qué? El reino mismo. El reino es el gobierno activo de Dios, rompiendo la historia. Es una declaración sobre el presente. Es Dios diciendo, ¿qué es el reino de Dios? Es Dios diciendo, mira lo que Dios dice. Esto es bueno, estoy refrescando un poco lo que hablamos la última vez para conectar con lo que quiero ver acá. Entonces, es Dios diciendo, yo gobierno acá. ¿Quién gobierna tu vida? ¿Quién gobierna tu vida? Cristo. ¿Él es tu Señor o no? ¿Está de acuerdo? Ya no vives tú, vive Cristo en mí, ¿sí o no? Estoy muerto y mi vida está escondida con Cristo en Dios. Pablo dijo, en Él vivo, en Él me muevo y en Él tengo mi ser. Entonces, mi vida está hoy unida a Jesucristo. Por lo tanto, en Dios, el reino de Dios es una declaración de que el Señor reina aquí. En medio de la enfermedad, el Señor sana. Entonces, en esta mañana, los que me oyen, los que estamos acá, yo le voy a decir algo. Jesucristo es sanidad. Jesucristo destruyó la maldición. Jesucristo se llevó en la cruz todo lo que nos era contrario a nuestro diseño. Jesucristo nos dio la victoria total en la cruz. Por eso el reino reina. Y mira, dice aquí, en medio de la enfermedad, Jesús es mi sanador. Dígalo conmigo. En medio de la enfermedad, Jesús es mi sanador. En medio de la opresión, Jesucristo me liberó. En medio del pecado, Jesucristo me ha perdonado. En medio del caos, el Señor ha ordenado el desorden. Amén. Eso hace el Señor, eso hace el reino de Dios. Eso es lo que hace el Señor en nuestra vida. Entonces los milagros, escucha eso, hacen parte de lo que yo soy. Usted es un milagro, yo soy un milagro. Los milagros hacen parte de lo que Dios o de lo que somos hoy en Cristo Jesús. Amén. Entonces, no dude en orar por una persona que necesite un milagro. Usted es un milagro para otra persona. Entonces usted puede imponer las manos, usted puede hablar la palabra, usted puede desatar la palabra, usted puede hacer algo por esa necesidad de las personas. Y las personas, claro que sí, la fe viene ¿por qué? Por el oír, y los milagros hacen parte de lo que usted dice, pero es que no lo veo, pero es que la fe no requiere mis ojos. La fe no requiere mi oído, la fe no requiere mi tacto, la fe no requiere mi olfato, la fe es espiritual. Y el Señor dijo que las cosas que se ven son ¿qué? Temporales, pero las que no se ven ¿qué? Son eternas. Entonces, por lo tanto, la fe es ver lo invisible o ver lo que no vemos. Vamos allá. Vamos a Hebreos capítulo 11. Entonces, mira, los milagros hacen parte de lo que yo soy. Por favor, acompáñame a Hebreos capítulo 11, versículo 3. En la versión amplificada, quiero compartir con usted este texto. Hebreos 11:3. En Hebreos 11:3 está toda la lista de los hombres que por la fe
pudieron vivir. Vamos allá. Hebreos 11:3. ¿Ya lo tenemos? Mira lo que dice ahí. Por la fe entendemos que los mundos durante las edades sucesivas fueron enmarcados, diseñados, puestos en orden y equipados para el propósito para el cual fueron destinados por la palabra de Dios. De manera que lo que vemos no fue hecho de cosas que son visibles. Es lo que está diciendo. Lo que vemos no fue hecho de cosas que son ¿qué? Visibles. El Señor no vio la silla y dijo, hágase una silla. No, Él no vio la silla en el mundo natural. Él lo vio en el mundo ¿qué? Espiritual. Entonces, ¿cómo vemos a la persona hoy? ¿En el mundo natural o en el mundo espiritual? En el mundo espiritual. ¿Y cómo la vemos? En el mundo espiritual la vemos libre, bendecida, sano, aunque el mundo natural diga lo contrario. ¿Me hago entender? Aunque el mundo natural diga lo contrario, yo veo a la persona como Dios las ve, porque Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Entonces yo digo, usted en el mundo espiritual, usted está sano, usted está bendecido, usted está próspero, sentado en los lugares celestiales juntamente con Cristo, lleno de la gloria de Dios, lleno de vida, lleno de bendición. Usted es eso en el nombre de Jesús. Pero en lo natural, uno mira a la persona y dice, pero no, ni la A ni la B. Pero eso no quiere decir que no funciona. Funciona. Cuando hay un despertar en esa persona, se da cuenta de que nosotros somos del cielo, que vinimos a una tierra a gobernar, a disfrutar, a vivir la verdadera vida en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Dice el texto. Dice, ¿qué vemos? Porque dice la palabra que de la manera que lo que vemos no fue hecho de cosas que son visibles. Entonces, ¿qué vemos? Vemos la luna, vemos las estrellas, vemos el sol, vemos la tierra, vemos las nubes, vemos la creación, vemos todo. Pero todo lo que usted ve hoy fue hecho de lo que no ¿qué? Se veía. ¿Sí está bien o no? ¿Me está comprendiendo? Lea la creación en 6 días. En Génesis, Dios dijo, ¿y qué sucedió? Se hizo. Dios dijo, hágase, hágase, hágase. Tenía un pensamiento, tenía una idea, se hizo. Pues yo le digo a usted, usted está sano, está libre, está perdonado, eres salvo, eres bendecido. Ya sucedió eso en tu vida. Despierta esa realidad en el nombre de Jesús. Amén. No hay otro salvador. No hay otro sacrificio, no hay otra sangre, no hay otro Mesías. Ya hay uno suficiente, más que suficiente, que Él dijo, está terminado y bien hecho. Por lo tanto, yo tengo que despertar a eso y darme cuenta que algo me pasó en Cristo, que algo yo tengo de parte de Cristo. Y lo que tengo de parte de Cristo es completamente la plenitud, porque estoy completo en Cristo. Que lo que vemos fue hecho de cosas invisibles. Entonces, usted puede ver en lo físico a una persona y dice, no, esta persona ya se murió. Esta persona ya está en caos. Esta persona ya no vale la pena. Esta persona no tiene esperanza. Esta persona ya tiene 100 años. Esta persona desafortunadamente será una nación perdida. No se mueva por lo que ve. No se mueva por lo que siente. No se mueva por lo que está observando estos ojos, estos sentidos. Muévase un poco más allá y mire lo que Dios ve en la vida de las personas. Amén. Así tenga 100 años, ¿sirve para alguna persona? ¿Usted qué cree? Por supuesto. Yo le pongo un ejemplo. Abraham. ¿Cuántos años tenía Abraham? 100 años. Y la Biblia dice que estaba prácticamente, ¿qué? Listo para morir. Pero Dios vino y lo vio de otra manera. Dijo, Abraham, usted es esto. Anula lo que crees de ti mismo porque tú eres esto. Y fue algo extraordinario que la Biblia dice que el Señor llama a Abraham y le dijo, Abraham, mira al sur.
mira al norte, mira al occidente, mira al oriente. Si puedes ver, así será tu descendencia. Cuenta el polvo de la tierra, cuenta las estrellas. Si las puedes contar, así será tu descendencia. Yo te multiplicaré, yo te bendeciré, te daré un hijo, te sanaré, multiplicaré tu vida. ¿Y qué hizo Abraham? Abraham le creyó a Dios y al creerle a Dios lo que Dios decía de Abraham, su fe le fue contada por justicia. Amén. Entonces usted debe creer lo que Dios dice de usted. ¿Y qué es lo que Dios dice de usted en esta mañana? Que somos ¿qué? Sanos, completamente sanos, que somos bendecidos, que somos perdonados, que somos herederos, coherederos, que somos la justicia de Dios, que somos aptos, competentes, que somos llamados a predicar la palabra de Dios. Eso lo dice Dios. Y cuando usted cree lo que dice Dios, usted se empodera, usted lo cree. Y la palabra dice que Abraham casi 100 años le creyó a Dios y este señor hoy es el padre de la fe. Amén. Entonces usted mismo, porque él mismo dijo, él no dudó por incredulidad. Él se fortalecía en la palabra que Dios le había dado. No las promesas de Dios, sino que se fortalecía y decía, Dios dijo eso de mí, yo lo creo, estoy sano, pero no pasó inmediatamente, tuvo que pasar años para que se materializara la palabra, para que se viera realidad en la vida de él, pero él se mantuvo creyendo la palabra, creyendo el invisible, no se debilitó en fe, sino que dice esperanza contra esperanza, es lo que dice el texto, hablando de los tiempos de Abraham. Entonces nosotros, si la Biblia dice que soy sano y punto, pero mi cuerpo me dice que no, mis ojos me dicen que no, mi sentir me dice que no, pero lo que usted tiene fue creado por la palabra de Dios. Y lo que usted tiene es un cuerpo sano, una mente sana, un corazón sano, unos órganos sanos. Lo que Dios hizo todo perfecto. Porque cuando Dios nos hizo, no hizo personas enfermas, personas con artritis, personas con cáncer. Él hizo personas, hijos, amados, sanos, porque venimos del corazón de Él y Él es sanidad. Amén. Entonces, eso es enfrentar una verdad. Es una verdad que tenemos en la vida, que enfrentarla. Y la enfrentamos con la palabra de Dios. ¿Cómo enfrentamos lo natural? ¿Cómo enfrentamos lo que vemos? Con la palabra de Dios. Si usted lo enfrenta con sus sentidos, perdimos. Porque ese es el terreno horizontal en el cual todo se mueve. La duda, el diablo, todo se mueve ahí. Entonces, mira. La Biblia dice que lo que vemos fue hecho de las cosas invisibles. Hebreos está hablando de dos mundos, el mundo que vemos y el mundo que no vemos. Hay un mundo material y hay un mundo espiritual, pero la fe solo explica lo que no es evidente al ojo humano. Mira esa frase, me gusta esa frase. La fe solo explica lo que no es evidente al ojo humano. Ojo, desglosemos esa frase. Me gusta mucho. La fe solo explica lo que no es evidente al ojo humano. Está diciendo algo. Mira, la fe solo explica lo que no es evidente al ojo humano. Entonces, el ojo humano, ¿qué ve? Un problema, una circunstancia, una dificultad, algo que no tiene cura, algo que no tiene solución. Yo lo veo en todo lado, pero la fe explica, vuelvo y le digo, como dice ahí, la fe solo explica lo que no es evidente al ojo humano. Entonces, ¿qué dice la fe? No mirando lo que se ve, sino lo que no se ve. Entonces, la fe explica que Dios hizo todo de lo que no se veía. Según Hebreos 11:3, hay dos mundos.
Un mundo que vemos y un mundo que no vemos. ¿Qué hace la fe? No explica lo que yo siento, no explica lo que yo veo, sino explica lo que no vemos. Amén. ¿Qué hace la fe? Explica lo que no vemos. Y yo no veo resultados, pero la fe te está diciendo que sí es una verdad. Porque la fe, ¿quién es el autor de la fe? ¿Quién es el autor de la fe? Jesucristo. La fe es una persona. La fe es Cristo. Él no miente. Y él dice que la fe solo explica lo que no es evidente al ojo humano. Entonces, en vez de hablar de mi montaña y en vez de hablar de mi problema, en vez de decir tengo cáncer, tengo artritis, tengo esto, tengo lo otro, 50 medicinas, 50 inyecciones, esto, eso no es fe. Eso es hablar de la montaña, eso es hablar de la circunstancia, eso es hablar del problema. Pero mira la frase, la fe solo explica lo que no es evidente al ojo humano. Ahí está amontonado, perdone, pero ahí puede descifrarlo. La fe solo explica lo que no es evidente al ojo humano. Entonces, ¿en qué me debo enfocar yo? No en lo que siento, no en lo que veo, porque el cuerpo me habla, cada rato me habla, bien o mal o regular. Pues no me enfoco en eso, sino me voy a enfocar en lo que la fe me explica. Y la fe me explica que hace 2000 años Cristo se llevó en su cuerpo, en la cruz, ¿qué se llevó? Mis pecados, se llevó mis enfermedades, se llevó mis maldiciones, se llevó mi desgracia, se llevó, ¿qué más, Pachito? Mis dolencias, se llevó todo en la cruz. Y la fe lo que hace es explicarme eso. Eso me pertenece. Eso es lo que Dios me ha dado. No es lo que siento, no es lo que vea. Hoy pueden coger los púlpitos para hablar de lo que ven, de lo que ven, de lo que ven. Eso no es fe, eso es una situación equivocada porque desenfocamos a la gente. La fe solo explica lo que no es evidente al ojo humano. Por eso el Señor todo lo hizo de un mundo que no se veía. Lo trajo a la realidad. Entonces, lo que no se veía lo trajo a la realidad. Y esa realidad se llama Cristo en mí. Y Él es mi sanador. Y Él vive en mí. Jesús no tuvo enfermedades, maldiciones, no tuvo nada. Él camina como un hombre sano, bendecido, igual como Él es, así somos nosotros. Entonces los sentidos naturales no pueden tocar esa dimensión espiritual, solo la fe de Dios. Amén. Los sentidos naturales no pueden tocar esa dimensión espiritual porque nos quedamos solamente en lo que vemos, en lo que oímos, en lo que sentimos. Pero la fe viene por el oír y el oír la palabra de Cristo. Amén. Entonces la confesión de la fe es el lenguaje de la redención. Entonces, mira, quiero compartirle y por favor, esté atento a una historia. Me encanta esta historia. ¿Por qué la repito? Porque se la escuché a un pastor que yo seguía mucho. Yo le leía los libros a él, le escuchaba las prédicas a él. Ya está en los brazos del Padre. Y bueno, fue un hombre que me bendijo mucho en mis comienzos de la vida cristiana, porque yo he sido muy buscador de buenos predicadores. Entonces lo encontré a él. Él se llama John Austin. Y excelente, los libros de él. Y él contó esa historia y me fascinó. Me fascinó porque él también estaba en una lucha de temores, de enfermedades, de todo. Pero esta historia es extraordinaria. Cuando consiga libros de él, son muy escasos ya, puedes leer la historia de esta historia. Pero me cuenta la historia de un pianista. Y esté atento escuchándola para que es un poco larga, pero por favor esté ahí atento porque sé que va a bendecir su vida. Sé que eso es extraordinario, es una historia real. Algo que verdaderamente le pasó a una persona. Y es lo que tiene que ver con esto que hemos hablado. Hemos comenzado rompiendo ¿qué? Rompiendo cadenas, rompiendo grilletes. Entonces, este maravilloso, déjalo así, no la vamos a pasar, déjalo así solamente.
Yo les cuento la historia y déjale ese pedacito y listo. Ahí está la introducción. Este era un artista maravilloso, que las oportunidades que le ofrecieron en el mundo del espectáculo, solamente con su talento le habían asegurado su vida. También tenía una magnífica voz de solista. Sus talentos musicales eran estupendos. Dios le había llamado a predicar y él había escogido seguir esa vocación, que era la perfecta voluntad de Dios para su vida. Ahora, mientras volaba camino a predicar el evangelio, se encontraba a sí mismo en una situación muy particular e insólita. Entonces, un hombre con un talento extraordinario, una voz, una habilidad con el piano, con sus manos, él va camino a una predicación porque Dios lo llamó a que predicara su palabra, pero él estaba en una condición muy insólita. ¿Cuál era? Él sufría de una enfermedad llamada artritis reumatoidea. Wow, dígame, ¿esa es una maldición o no es una maldición? Porque le está afectando lo que él usa. Y él tenía este problema de una artritis reumatoidea, y hay mucha gente que me puede oír que tiene ese problema. Este señor está en esa condición volando a ir a predicar la palabra, pero en esa condición de enfermedad. Esta condición se iba agravando, se iba complicando en todo su cuerpo. Sus manos se volvieron nudosas, torcidas, y ya no podía moverlas con libertad. Su vida como pianista se había acabado. Todas las articulaciones de su cuerpo fueron afectadas por esa enfermedad. Sus tobillos se hincharon como una toronja del tamaño. Sus rodillas también aumentaron de tamaño. Sus coyunturas estaban doloridas. Era incapaz de moverse normalmente. No compra las aspirinas por frascos, sino por cajas. Las tomaba constantemente para tratar de aliviar el dolor tan intenso que atormentaba todo su cuerpo. A este le tocaba rodarlo fuera de la cama y colocarlo en una bañera con agua caliente. Tenía que quedarse allí por algún tiempo para poder moverse siquiera algún día. Aparentemente esto aflojaba sus articulaciones y parcialmente aliviaba un poco el dolor. Su cuerpo se encorvó. No podía caminar en forma normal, sino que simplemente hacía lo mejor que podía con sus rodillas, tobillos y el resto de sus articulaciones, las cuales le dolían y estaban totalmente deformes. ¿Cómo le parece hasta el momento? ¿Cómo le parece la historia de este predicador? ¿Cómo le parece? Triste, terrible, por una enfermedad, por una maldición. Esa era la condición mientras estaba sentado en el avión para ir a predicar el evangelio. Los médicos ya le habían dado el veredicto de que no había esperanza. Los médicos son una bendición de Dios, pero a veces no les importa la vida de las personas. Simplemente dan un diagnóstico según la cantidad de muertos. Según la cantidad de conclusiones que ellos tengan, pues dan un reporte. Y le dijeron, no tienes oportunidad. El veredicto es que para ti no hay esperanza. Estás torcido, estás hinchado, estás encorvado y de ahí vas a terminar. Así vas a terminar, no va a pasar nada más contigo. No había nada que la ciencia médica pudiera ofrecerle en cuanto a una sanidad permanente. Solo podían obtener el alivio o darle alivio por medio de medicamentos. Le dijeron que tenía que vivir de esa manera y gradualmente iría empeorando. He escuchado un reporte que le dice, ya no hay nada que hacer, señor, ya no hay nada que hacer. Su hijo, su paciente o su hijo o su esposo va de mal en peor. Resígnese, termine a morir. Eso es un mundo que, según Hebreos 11:3, hay dos mundos. El mundo físico. Entonces, el médico estudia para moverse en el mundo ¿qué? Físico. Adentro y afuera del ser humano. Entonces él dice, yo conozco por fuera, conozco por dentro, no hay nada que
No hay nada. Ese es el mundo del médico, ese es el mundo de los sentidos, ese es el mundo que nos compete también, porque estamos en este mundo. Pero aquí es donde tiene que haber ese rompimiento de cadena. Aquí es donde tiene que haber esa esclavitud, libre de esa esclavitud, como cantábamos hoy también. Le dijeron que no tenía nada más que hacer, que gradualmente empeoraría su habilidad para bendecir a las personas. Mediante la música se había ido para siempre. Ya no tenía capacidad para caminar o vivir una vida normal, pero allí estaba él sentado en el avión, determinado a ir a predicar el evangelio en esas condiciones. Imagínate. O sea, como nosotros somos tan obvios, si a usted le predica una persona encorvada, llena de artritis, una persona enferma, ¿pierde credibilidad el predicador o no? Claro que sí. Pierde credibilidad. Entonces él tiene un desafío que tiene que predicar en esa condición a una audiencia. Él en esa condición está en el avión y empieza a predicar. Y dije, en esa condición voy a predicar el evangelio, pero él comienza a leer la Biblia, empieza a meditar en las siguientes escrituras. Pongamos esas escrituras. Él abre su Biblia en el avión, luego empieza a leer estas escrituras, y estas escrituras no son solamente para él, son para ti también. Son para mí también, y son para ti que me estás oyendo o viendo. Estas escrituras son para todos nosotros, porque la palabra no es para uno solo, la palabra es para todos. Cristo es para todos. Por lo tanto, él empieza a leer Isaías 53, versículo 4, versículo 5 en el avión. Vamos a ver, vamos a ponerlo, vamos a leerlo. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Escuchen, ¿quién llevó nuestras enfermedades? ¿Quién sufrió nuestros dolores? ¿Él o yo? Él o yo, dígame. Cristo. Cristo, dice la palabra, Él, mira, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros lo azotamos. Nosotros fuimos los que lo llevamos a la cruz. Luego culpamos a Dios de que Él fue el que lo mató, pero fuimos nosotros que lo llevamos a la cruz, nuestros pecados, nuestra deformidad. Pero dice acá, Él llevó nuestras enfermedades. Versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Entonces, él está leyendo ese texto en el avión cuando él descubre algo acá. Número 1, que Cristo se había llevado todas las enfermedades, que Cristo había sufrido todos sus dolores, como dice el Salmo 103. Amén. Que Cristo se había llevado todo y que Él había sido herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por cuya herida nosotros fuimos curados. Amén. ¿Cuántos sanos hay acá? ¿Cuántos sanos hay acá? ¿Cuántos curados hay acá? A ver, ¿cuántos? Y allá, ¿cuántos? Todos. Porque el texto es para todos, porque esta es la palabra de Dios. Entonces él lee ese texto y luego lee otro texto, lee el contexto de Isaías, luego va a Mateo capítulo 8, vamos allá. Luego él en el avión leyó Mateo 8:7 para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. ¿Lo está leyendo o no? ¿Lo está comprendiendo? ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Qué está haciendo el Señor ahí en el avión? Está haciendo una conexión de textos por el Espíritu Santo que le van a dar un rompimiento de cadenas, que le van a traer una liberación
impresionante en la vida de este hombre, solo porque no se quedó en el mundo natural, lamentando su condición y cerrando las posibilidades, sino que abrió su mente a la palabra. El Señor lo despertó allá en su interior y pudo darse cuenta que lo que dice la palabra es que el Señor dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Luego él siguió mirando. Y vamos allá a Segunda de Pedro, por favor. Vamos a Primera de Pedro. Él luego fue a Primera de Pedro 2:24. Luego va a Primera de Pedro. Los textos que ha leído. Isaías 53, 4, 5. Mateo capítulo 8, versículo número 8, 7. Y luego 17, perdón, y luego Primera de Pedro 2:24. Vamos allá, Primera de Pedro 2:24. ¿Qué dice? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis, ¿qué? Sanados. Entonces, ¿qué es lo que dice un texto, dos textos, tres textos, cuatro textos, cinco textos? ¿Qué dice? Absolutamente ¿qué? Lo mismo. Y lo mismo es que tú no eres una desgracia, que tú no eres una persona candidata a morir podrido de infecciones, de enfermedades, de maldiciones. No. Lo que dice es que nosotros somos sanos por la llaga de Cristo. Amén. Estoy sano. Mi cuerpo, mi mundo natural dice que no hay posibilidad. Vas a terminar tu vida así. No, aliste más bien tu ataúd, porque te fuiste de esa vida lleno de enfermedades, lleno de maldiciones. Pero yo le digo, no. Por la llaga de Cristo hemos sido curados, hemos sido bendecidos, y por lo tanto no vamos a morir como el diablo quiere. No vamos a decir cuando el diablo quiere. Vamos a vivir, porque te saciaré de larga vida y te seguiré mostrando mi salvación. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que está compartiendo aquí las Escrituras. Entonces, mira, él ya lleva Primera de Pedro 2:24 leyendo el texto. ¿Qué sucedió ahora en la vida de este hombre pianista? ¿Qué sucedió? Súbitamente, una luz se encendió en lo más profundo de su ser. Hubo un milagro. Entonces, él está en crisis, por supuesto. Él está en dificultades, por supuesto. Pero leyendo la Escritura, leyendo la palabra, súbitamente vino luz a su vida. Algo se encendió en lo más profundo de su ser y hubo un milagro. Escuchó en su hombre interior las palabras: por su herida eres sanado. Amén. Entonces, lo mismo tienes que escuchar tú en tu interior, allá, en el mundo que no se ve, pero que es real, que por la llaga de Cristo tú ya fuiste curado. Ese cáncer no tiene la última palabra. Esa artritis no tiene la última palabra. Esa maldición no tiene la última palabra. Esa enfermedad que te azota no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Jesucristo, porque Él es el primero y Él es el último. Amén. Entonces, eso es claro. Yo sé que al decirme un reporte negativo, podemos caer en lástima, en depresión, en angustia, en caos, nos desesperamos, nos volvemos vegetarianos, cambia toda nuestra vida, un desespero increíble. Pero ¿por qué no acude al mundo que no se ve? Y el mundo que no se ve es como Dios creó todo. ¿Y cómo lo creó todo? Por medio de la palabra. Vea la palabra, porque aquí está. Por su herida eres sano. En el nombre de Jesús. Amén. Por eso les invito en esta mañana que me haga saber el nombre de la persona por la cual quiere que oremos. Y oraremos por ella
Anótamelo en un papel, tráemelo y con gusto, escríbalo ahí en su Facebook, escríbalo ahí, con gusto están chequeando el Facebook para poder orar por esa persona querida, por ese ser querido que necesita una oración hoy de parte de nosotros. Amén. Porque la idea es que nosotros veamos los dos mundos, pero que no nos quedemos en un solo mundo, en un mundo natural, sino también en un mundo ¿qué? Espiritual. Amén. Entonces, mientras iba a 35,000 pies de altura, se hizo clara la comprensión de esta verdad. Repentinamente él supo que estaba sano. Esta palabra le dio a él una convicción que inmediatamente supo que estaba sano. Se dio cuenta que era libre de esta enfermedad y empezó a regocijarse porque sabía que estaba sano. Gloria a Dios. Durante el trayecto y luego de haber recibido por revelación de Dios el conocimiento de su sanidad, aún no se notaba el cambio. Entonces, ¿qué es lo que él recibe primero? Una luz, una revelación, una convicción. Estoy sano por la llaga de Cristo. Pero en el mundo natural, ¿qué pasaba todavía en él? Nada. En el mundo natural se veía igual. Se veía torcido, se veía artrítico, se veía mal. Pero en su mundo espiritual, él ya decía que estaba ¿qué? Sano. Sano en el nombre de Jesús. Lo mismo le digo a usted. Puede que lo que esté viendo hoy contradiga la palabra de Dios. Puede que lo que esté viendo hoy o lo que esté sintiendo hoy sea algo que pueda anular la palabra de Dios. Pero yo le digo que no. Cuando hay una percepción, cuando hay una convicción, cuando hay una luz que ha llegado a nuestro espíritu, estamos firmes en la roca. Firmes con la palabra y decimos estoy sano, así mis sentidos digan lo contrario, así el médico diga lo contrario, así las circunstancias digan lo contrario, no puedo dormir, no puedo comer, no puedo nada, estoy sano, porque esa convicción no llegó en un papel escrita, llegó a dónde. Como dice la palabra, escribiré mi palabra en las tablas de qué, de tu corazón. De la palabra se hizo rema. Cuando usted escucha el logos, se hace rema en su vida. Amén. Cuando escucha a Cristo, viene una revelación, viene un despertar. Por eso Pedro no pescó nada en lo natural. ¿Cuánto tiempo duró Pedro pescando? Y nada de nada. ¿Cuánto? Toda la noche, estaba cansado. Él era el pescador profesional. Él sabía cuándo había y cuándo no había. Él dijo, no hay nada. Pero él escuchó a el Logos. Él escuchó la palabra. Y estuvo un tiempo escuchando la palabra. ¿Y él qué dijo? El Señor le dijo, tira la red. ¿Pero qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Pedro? ¿Qué le dijo? Por tu palabra, tiraré qué. Tírale la red. ¿Qué pasó con Pedro? Si él sabía que ya no había qué, pescado, que no había opción, que no había nada. Pero ¿qué pasó con Pedro? Pedro dijo, yo escucho a Jesús, yo escuché el Logos, yo escuché la palabra y la palabra me dijo, tira la red, porque allí están los peces, pues en tu palabra tiraré la red. Pues eso mismo nos pasa hoy a nosotros. Puede que no haya nada, no hay solución. El médico ya puso el punto final, el veredicto. Dijo, ya no hay cura, ya no hay solución, ya no podemos hacer nada más por ti. Vete para tu casa, muérete en tu casa porque no hay solución para ti. Yo te digo en esta mañana, hay un mundo espiritual, hay una palabra que no tienen nada que ver con nuestro sentimiento, con nuestro ver, con nuestro oír, nada de eso, en el sentido de que la palabra de Dios está en un mundo invisible que se materializa en nuestro cuerpo, en nuestro ser, cuando yo estoy convencido que por la herida, por la llaga de Cristo ya fuimos curados. Amén. Eso fue lo que le pasó. Él se dio cuenta que no pasaba nada. Pero él supo en su interior que estaba sano.
Durante el trayecto y luego de haber recibido por revelación de Dios el conocimiento de su sanidad, aún nada había cambiado. Su cuerpo no funcionaba de manera diferente. Su cuerpo estaba igual, pero él sabía que estaba sano. Sabía en su interior que un milagro se había llevado a cabo. Esa es la diferencia. Cuando usted logra entender que la palabra de verdad es el rema para tu vida y hace un clic en tu espíritu, usted despierta eso. Y me mantengo en la palabra. El cielo pasa, la tierra pasa, pero tu palabra ¿qué? Entonces el mundo natural pasa, pero tu palabra no. El mundo de los sentidos pasa, pero tu palabra no. Entonces yo me mantengo ahí, firme, pero él sabía que estaba sano, sabía en su interior. Cuando aterrizó el avión, él casi no podía ponerse de pie, atravesó el pasillo y salió al encuentro del pastor de la iglesia, quien al verle le ayudó con su equipaje y le dijo, hermano, buenos días, ¿cómo está usted? Y él dijo, estoy muy feliz de anunciarle lo siguiente. Estoy sano por la llaga de Cristo. Entonces el pastor que va a recibirlo le dice, hermano, buenos días, ¿cómo está usted? Y él le dijo, estoy muy feliz para anunciarle que estoy sano por la llaga de Jesucristo. Amén. Por la llaga de Jesús. El pastor pensó que no solo su cuerpo había sido afectado, sino que también su ¿qué? Su mente. Su mente estaba trastornada por la enfermedad, como que su cerebro también se le ¿qué? Se le torció. Entonces el pastor dijo, no solamente su cuerpo, su cerebro. Llegó el momento de ministrar lleno de artritis, dominando su cuerpo. En la congregación dijo, antes de abrir la Biblia y predicar, quiero hacer una confesión. Quiero regocijarme delante de ustedes. Estoy feliz porque Jesucristo ha sanado mi cuerpo. Entonces, de empezar en esa condición, le dijo a la congregación, quiero que se regocijen conmigo. Me quiero regocijar delante de ustedes y le quiero decir lo siguiente, Jesucristo ha sanado mi cuerpo. ¿Cuántos pueden decir lo mismo? Jesucristo ha sanado mi cuerpo. Dígalo, Jesucristo ha sanado mi cuerpo. Jesucristo es mi sanador. Entonces dice, estoy feliz porque Jesucristo ha sanado mi cuerpo. Estoy feliz porque por su llaga hemos sido sanados, hemos sido curados. Quiero que sepan, y él dijo, quiero que se alegren conmigo porque estoy sano. La artritis no puede vivir en mi cuerpo. Mis articulaciones están súper bien. Regocíjense conmigo porque yo soy una persona normal y puedo tocar el piano otra vez. Puedo caminar normalmente. Quiero que se alegren conmigo porque estoy sano. Ustedes no piensan que la congregación también diría, cuestionarían la credibilidad del hombre tras el púlpito, claro, la iglesia, los que estaban oyendo, viendo a esta persona en esa condición y diciendo y hablando de esa manera, dice, esta persona tiene un trastorno. En cuestión de semanas, ¿cuál es la conclusión de todo esto? En cuestión de semanas, este hombre mejoró. Toda la artritis había abandonado su cuerpo y cada articulación estaba normal. Gloria a Dios. Él estaba completamente sano, tocando el piano, viviendo una vida normal hasta hoy. Ahora, ¿qué sucedió durante este vuelo? Listo, ya sabemos el final, sano, bendecido. Pero la pregunta es, ¿qué sucedió en el vuelo? ¿Ya leyó la Biblia? Sí, eso sucedió. ¿Leyó las Escrituras? Sí, ya eso sucedió. ¿Pero qué sucedió? ¿Una qué? Creyó, muy bien. ¿Hay alguna ley? Le hago la pregunta, ¿hay alguna ley que pueda sobrepasar las leyes que conocemos en el reino natural? Por supuesto. Claro. ¿Hay alguna ley que puede sobrepasar las leyes que conocemos en el reino natural? Claro que sí. La Biblia habla de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, haciéndonos libres de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, la palabra sobrepasa cualquier reino natural.
La palabra sobrepasa cualquier reino natural. Entonces, no importa cómo hoy se sienta, pero no siga creyendo la mentira. Despierta la realidad. El Señor ya renovó nuestra mente, ya quitó la mentira y nos puso su mente, la mente de Cristo, para que piense lo verdadero, lo justo, lo amable, lo que tenga virtud. En eso piensa. Piensa en la vida. Piensa que eres sano, eres bendecido. Piensa que te va a ir muy bien de ahora en adelante. No como te han dicho que vas a desmejorar, sino que vas de gloria en gloria. Vas mejorando cada día, vas mejorando, vas creciendo en esa sabiduría, en esa gracia, en esa fe. Vas creciendo, cada día te ves más joven, porque Él ha saciado de bien mi boca, de modo que nos rejuvenezcamos como las águilas. Amén. ¿De qué está saciada su boca? De todo el bien. Eso dice el Salmo 103. Él ha saciado de bien mi boca para que nos rejuvenezcamos como las águilas. ¿Y cómo nos rejuvenecemos? Con la palabra, con la palabra, con la palabra, con la palabra. Porque hay una ley que puede sobrepasar las leyes que no conocemos en el reino natural. Sí la hay. Es la ley del Espíritu. Este recibió en su espíritu el conocimiento que el mundo no es capaz de recibir con la mente distorsionada y carnal. ¿Qué recibió este hombre? Una revelación en su espíritu que el mundo no puede recibir porque tienen una mente distorsionada y carnal. Entonces, esto es lo que pasa. Este hombre recibió en su espíritu el conocimiento que el mundo no es de recibir con la mente, o que no es capaz de recibir con la mente distorsionada y carnal. O sea, ¿qué recibió? Simplemente la misma palabra que leímos hoy, la misma palabra que leyó allá, la misma palabra que permanece para siempre. Él la recibió. No la dejó solamente en el oído, porque la Biblia dice, sean oidores y qué. Entonces él no se quedó con el oído. Ay, bonito, sí, ya he escuchado, he leído 100 veces ese texto. ¿Y qué pasa? Nada. Pues entonces no sabes oír, porque el oír es obedecer la palabra. Entonces, cuando yo oigo, obedezco la palabra, inmediatamente yo digo, Señor, allá en mi espíritu, Abraham, su fe le fue contada por justicia. ¿Pero qué hizo Abraham? Nada. Simplemente él le creyó a Dios todo lo que Dios decía de él. Él le decía, Dios le dijo, eres bendición. Él lo creyó. Te multiplicaré. Él lo creyó. Te haré el padre de multitudes. Él lo creyó. Benditas en ti todas las naciones. Él lo creyó. Eres sano. Vas a tener un hijo. Él lo creyó y su fe le fue contada por justicia. Él creyó lo que Dios le dijo. Usted también cree lo que Dios nos ha dicho en esta mañana. Amén. Eres sano, eres bendecido. Así pasó. Este hombre recibió en su espíritu el conocimiento que el mundo no es capaz de recibir con la mente distorsionada y carnal. La Biblia dice que la fe es, ¿de dónde es la fe? Del corazón. Porque con el corazón se cree para justicia. Amén. Porque con el corazón se cree para justicia. Y claro, con su boca se confiesa. Amén. Pero porque con el corazón, es con el corazón que tú crees. ¿Qué pasó a este hombre? Creyó con su corazón, porque es que del corazón mana la vida. El corazón que tenemos es un corazón conforme al de Dios. El corazón que tenemos fue hecho por Dios, y en mi corazón fue enviado el Espíritu del Hijo, para que yo pueda llamar a papá, Abba Padre, para decirle a Dios, Abba Padre. Entonces en mi corazón está el Espíritu del Hijo, en mi espíritu está el Espíritu Santo que me ha sellado. O sea, yo estoy ganando por todo, tengo la facilidad de ganar, pero a veces los sentidos nos ganan. Lo que siento me gana, lo que oigo me gana, y eso hace que mi vida sea frustrante, porque la Biblia dice, porque con el corazón se cree para justicia. El hombre espiritual es capaz de responder a la palabra de Dios y ejercitar la fe de Dios. La fe del corazón, la fe es una fuerza espiritual. Este hombre tuvo una comunicación de espíritu a espíritu. O sea, ¿qué pasa? Logró salir del mundo, ¿qué? Natural, digámoslo de esa manera,
abrazar lo espiritual y decir, amén, estoy sano, estoy libre. Esta maldición llegó a su fin hoy 5 de julio. Esta desgracia terminó hoy 5 de julio. Soy bendecido con toda bendición. Amén. Soy sano. Este hombre tuvo una comunicación de espíritu a espíritu. Cuando su espíritu comenzó a hablar, cuando su espíritu comenzó a hacer suyas las verdades eternas acerca de cómo Dios lo había redimido de las enfermedades físicas, algo comenzó a suceder en él. No sé si la frase, mira la frase ahí. Mira, esta frase es extraordinaria. Cuando su espíritu comenzó a hacer suya las verdades eternas de cómo Dios lo había redimido de las enfermedades físicas, algo comenzó a suceder en él. Ahora, esto no es ningún esfuerzo. Yo no te estoy diciendo esfuérzate para tener fe. No, créale a Dios. El único esfuerzo es que tú le creas a Dios. Créele a Dios. Él ya lo hizo todo. Créele a Dios. Créale a Dios, crea la fe de Dios, crea lo que Dios hizo. Yo no te estoy mandando a tener fe, porque ministrándole ahorita a Pachito me vino la palabra de una mujer encorvada. Ella no estaba diciéndole a Jesús, sáname por favor. No, ella estaba en el culto, oyendo la palabra, mirándole las sandalias a la gente, porque no, la artritis no la dejaba enderezar. Estaba encorvada por ¿cuántos años? 18 años, 18 años. En la gematría hebrea, 18, 10 más 8 significa vida. La vida le llegó a esta señora a los 18 años después de esta maldición. 18 años con esa enfermedad, le llega la vida. Ella se levanta. La primera cara que ve es la cara de ¿quién? Cuando es sanada. Jesús le pone la mano. Ella no pasó adelante para que le ministraran. Ella no dijo, Jesús, sáname. No, era obvio como estaba ella, mirando el piso, mirando el polvo. Siempre 18 años mirando el zapato del otro, nunca su propia cara. Y ella se endereza. La primera vez que ve a Jesús, y que ves a Jesús, y el Señor le dijo, eres sana, eres limpia, eres bendecida, pero hay gente que no le gusta que otra persona sea sana. Le gusta verlo encorvado. Le gusta verla arrastrado, mirando el piso, que era el que estaba cuidando el culto, el Sanedrín, el que estaba en el culto. Dijo, un momento, los sábados no hay que sanar a nadie. No hay que sanar a nadie porque la sanidad es un trabajo. Según para la costumbre de la ley oral judía, era que habían 39 trabajos que no se hacían el sábado. Uno de esos era ¿qué? Sanar. Entonces se le vino ese señor encima a Jesús. A Jesús no, él no fue a Jesús, él fue a la multitud. 6 días hay que trabajar. En esos 6 días vengan para ser sanados. ¿Por qué hoy? Porque hoy domingo 5 de julio usted es sanado. Tremendo. Eso es extraordinario. Entonces, ¿qué dice el Señor? El Señor enojado porque sanaron a una señora encorvada. Jesús le dijo, esta era una hija de Abraham. Primera vez que Jesús menciona a una mujer como hija de Abraham. No merecía. Ustedes son tan hipócritas que el día sábado sí tienen derecho a llevar al asno o al buey a tomar agua, porque eso hace parte del arreglo. Esta mujer que es imagen y semejanza de Dios no tiene derecho para ser desatada de su maldición. Pues obvio. Y todos avergonzados, los que cuidan el culto, los legalistas quedaron avergonzados, pero los que estaban celebrando con esta mujer, porque esta señora se enderezó y empezó a glorificar a Dios y a darle gracias a Dios. Gracias, Señor, porque tú me sanaste. ¿Qué debemos hacer nosotros? No quedarnos quejándonos, diciendo ya no más. Ahora decimos, Señor, gracias porque tú ya nos has bendecido con toda bendición espiritual. Amén. Y voy terminando. Cuando su espíritu oyó que por su llaga fuimos nosotros curados, la fe se hizo real, porque la fe es ¿de dónde? Del corazón. Cuando este hombre puso su confianza en esa revelación,
Nadie lo movió de esa revelación. Somos inamovibles cuando llega la revelación, el rema a nuestro interior, a nuestro corazón. Pueden decirnos lo que quiera, pero estamos sanos. Puede decirnos lo que quiera, pero somos salvos, somos bendecidos en el nombre de Jesús. Es así como funciona la palabra. Es así como funciona este mundo. Cuando este hombre puso su confianza en esa revelación, fue inamovible. Él había oído a Dios hablándole a su espíritu. Su cuerpo se veía igual, respondiendo en la misma forma de antes. No mostraba evidencia alguna de que hubiera cambios. Sin embargo, en su hombre interior, él sabía que estaba sano. El cuerpo tiene sentidos. Con estos sentidos naturales nos ponemos en contacto con el mundo físico. Dios le ha dado al hombre un espíritu de fe para poder actuar en el reino espiritual. Amén. Entonces sí podemos alcanzar ese mundo espiritual porque tenemos la fe de Dios para lograrlo. Amén. Dios le ha dado al hombre, la fe es totalmente independiente de los 5 sentidos que usamos para actuar en un mundo físico. Eso fue lo que le sucedió al hombre en el avión. Dejó lo natural y entró en lo sobrenatural. Dejó lo físico y entró en lo espiritual. La fe se alimenta de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a orar un momentico, regálame. No sé si hay nombres de personas. Miraron si había alguien escribió para poder orar por él. Rosalvina, Rosalvina, vamos a orar por Rosalvina. Mira a ver si hay alguien en las redes que haya escrito para que por favor oremos por ella. Vamos a orar por Elizabeth también, seguimos orando por Elizabeth Negrón, por la mamá también, oramos por otra persona, por el nono de Luis José que está en la clínica San José. Luis José que está en la clínica San José, también vamos a orar por él, vamos a orar por... Bueno, saludando. Bueno, entonces si no hay, vamos a orar. Vamos a orar un momentito. Póngase de pie, por favor. Oramos por Pachito también. Oramos por Neise. Oramos por todos. Padre, simplemente esto es sencillo, contundente. Por la llaga de Cristo, Rosalvina, el nono que está en la clínica San José, de Luis José, por Elizabeth, por Neise, por Pachito, le decimos a esa enfermedad y todas las personas que han estado conectadas y que necesitan un milagro también. Oramos. Declaramos que por la herida de Cristo ya son curados, ya están sanos. Es una realidad. Te pido que se haga rema la palabra de Dios en el corazón de ellos. Ellos están sanos, completamente sanos en el nombre de Jesús.